Tanto, pues buenos días, bienvenidos a este nuevo debate de la Fundación Telefónica. Es el último de los 10 que hemos celebrado durante esta temporada y un acontecimiento de tal magnitud no podía menos que celebrarse otra vez en este auditorio donde comenzamos, en la sede de la Fundación Telefónica, donde empezaron hace ya casi 11 meses estos debates que nos han hecho aprender tanto. 3 apuntes solamente para los nuevos o que no hayáis estado en otras ocasiones en cuanto a cuestiones prácticas. La primera es que hoy, de forma excepcional, tenemos todo el tiempo hasta las 2 de la tarde para dedicar a nuestro invitado de esta mañana, así que él hará su conferencia, su charla inaugural del debate, y después todas las preguntas que queráis. No hay debate con expertos, así que todo va a depender de vosotros, de Pablo y de los que estén conectados con el debate de la Fundación a través de Twitter. Quiero saludarles también a todos ellos, y luego que tenemos traducción simultánea, saludar a los compañeros que nos van a hacer este trabajo que hace que nos consigamos entender todos, y a las personas que nos van a acompañar para hacer la traducción en lengua de signos, ¿vale? Eso en cuanto al tema práctico. En cuanto al tema filosófico, ¿qué nos ha traído aquí? Pues nos ha traído seguir hablando de eso que llamamos 10 conceptos que están cambiando el futuro, que están cambiando el mundo. Como sabéis, los que nos habéis acompañado a lo largo de estos meses, han pasado por aquí referentes internacionales relacionados con este mundo tan cambiante que estamos viviendo, y esto ha sido para mí, y supongo que para muchos de vosotros también, una especie de ir creciendo, ¿no? Con lo que ellos nos contaban en un debate, luego aprendíamos para el debate del mes siguiente. El invitado de esta mañana, por tanto, pone un broche de oro, o de lo que quiera, de platino, un broche, un invento de broche, a una serie, yo diría que impecable, de conferencias que nos ha dado a muchos los paradigmas, las claves sobre las que se están moviendo hoy las relaciones sociales, empresariales, económicas y sobre todo cotidianas, porque una de las cosas que decíamos siempre es que lo más interesante es observar cómo esos cambios que se antojan como grandes transformaciones, como algo relacionado más con la ciencia ficción que con la realidad, acaban incorporadas en nuestra vida cotidiana, y además acabamos aprendiendo a manejarnos con ellas, con las nuevas herramientas, de una forma natural, casi como aprendimos a hablar o como aprendimos a andar. Eso es lo que concluimos, ¿no?, después de cada debate, cómo esas grandes cosas luego tratan de hacernos fáciles las pequeñas cosas de la vida, y esas son las que acaban triunfando. Nuestro invitado esta mañana es un invitado excepcional. Muchos recordamos todavía aquella entrevista que le hizo el periodista científico Eduard Punset en su programa Redes, y Punset decía cuando le presentaba: para muchos Raymond Kurzweil es la persona que mejor predice el futuro, decía en el programa. Incluso para muchos presidentes de Estados Unidos, Kurzweil es la persona que mejor predice el futuro. Es inventor, es experto en sistemas, profesor, autor de algunos de los libros de referencia como La era de las máquinas inteligentes, La era de las máquinas espirituales o La singularidad está cerca. Pero, aunque han dicho de él que es el Ciber Nostradamus, el tecnólogo del futuro, el especialista de lo que está por venir, a mí lo que me gustaría es, si tuviera que elegir una definición, es una que diría algo así como: es el hombre que se atrevió con los inventos con los que la gran mayoría solo nos permitíamos soñar. Así que aquí tenemos a Ray Kurzweil. Adelante, bienvenido. Well, it's a pleasure to be here. Es un placer para mí estar aquí. ¿Cuántos de ustedes han asistido a conferencias anteriores dentro de este ciclo? Bien, pues a ver si consigo hacer una especie de recapitulación y decir que todo forma parte del mismo fenómeno, el crecimiento exponencial de las tecnologías de la información. Y a este respecto podemos predecir en cierto modo el futuro, pero esto no es cierto si hablamos del poder de las tecnologías de la información. Con respecto al poder global de las tecnologías de la información, es difícil predecir su futuro. Luego hablaré de ello con más detalle. En Estados Unidos, y yo creo que en Europa puede ser cierto también, en la universidad pues teníamos esos libros, ¿no?, con sus
fotos y sus gráficos. Y luego, pues, los autores de esos libros formaban parte de una cierta élite, ¿no? Se les llamaban en aquel momento Facebooks, era algo muy común en ese momento. Y a alguien se le ocurrió poner los libros online. Incluso este sistema se convirtió en un sistema que permitía, por ejemplo, a los graduados de una misma universidad reconocerse, buscarse por el país. Y este proyecto lo hicieron los estudiantes de esa universidad que lanzó Facebook con laptops de $1000. Y todos sabemos cuál es el crecimiento exponencial que ha tenido Facebook. Y esto nos enseña dos cosas sobre el pasado y sobre el futuro. Primero, todos tenemos en nuestras manos herramientas para crear un cambio exponencial. No necesitamos ser una compañía poderosa como Telefónica. Desde una universidad un chaval puede hacer lo mismo. Las herramientas están a su disposición. Puede lanzar una revolución social fundamental. 2 chicos de Stanford con laptops de $1000 buscaron un buscador, o encontraron un buscador que se convirtió en el mayor buscador del mundo también, y que está siendo utilizado por la mitad de los ordenadores del mundo. Esas herramientas que nos permiten establecer ese cambio exponencial son herramientas que están a disposición de cualquiera. Y yo creo que otra cosa que podemos aprender es que la tasa de cambio o la velocidad de cambio se acelera cada vez más. La semana pasada hablé en la Universidad de Basel. Era el 550 aniversario. La prensa de Gutenberg tardó 400 años, el teléfono 50 años en llegar a una cuarta parte de la población de Estados Unidos y europea. Los móviles tardaron 7 años en hacerse internacionales, Tweet 18 meses, el Twitter. Es decir, que la velocidad se incrementa. Estas tecnologías tienen un poder importantísimo que, con un elemento muy predictible. Yo desde que era pequeño sabía que poniendo las cosas en el orden correcto, esto da lugar a cuestiones mágicas, trascendentes. Yo inventé un lector, por ejemplo, de textos, y la clave es el calendario para un inventor, es que las cosas lleguen en el momento adecuado. Ahora estamos invirtiendo y los inventores ponen enseguida sus inventos en el mercado, y algunos, si obtienen los recursos, van a funcionar, pero a otros les faltan los enabling factors, los factores desencadenantes del éxito. Entonces yo por eso me convertí en un estudiante de tecnologías de la información. Siendo ingeniero recogí muchos datos, traté de anticiparme precisamente con todos esos datos a la evolución de esas tecnologías y descubrí algo sorprendente. No esperaba que nada fuera especialmente predictible, pero pensé que analizando los datos con cierta inteligencia se podían ver las grandes tendencias y se podía adivinar, digamos, predecir lo que iba a producirse. Y me sorprendió que si uno mide las propiedades subyacentes en las tecnologías de la información, números de bits, millones de instrucciones por segundo, por año, por dólar, el número de bits por dólar, cómo evolucionan los bits que se transmiten en cuanto a su coste, en cuanto a su capacidad, resolución especial, forma de recogida de los datos por parte del cerebro, secuenciación de ADN. Yo podría hacer una lista de 50 de estas cuestiones que evolucionan de forma bastante previsible, porque crecen exponencialmente, se multiplican por 2 básicamente cada 11 meses, 12, 15 meses, dependiendo de cuál.
un crecimiento exponencial, no es un crecimiento intuitivo. Si uno pregunta, ¿qué es la inteligencia? La capacidad de predecir el futuro. Ahí es donde empieza la inteligencia. O sea, por ejemplo, la inteligencia me permite saber que si empujo a alguien se va a volver contra mí, o que debo alejarme del camino de un animal salvaje que me puede atacar. Eso es una intuición construida, presente en nuestro cerebro, pero estas formas de razonar son lineales, no son exponenciales. Hace 1000 años, si yo vi un animal acercarse a mí, o el homínido en cuestión, haría una interpretación lineal de ese acto. Pero el crecimiento de las tecnologías de la información es exponencial, no es lineal. ¿Pero qué importa? Bueno, no es que importe mucho a corto plazo, pero sí a largo. A largo plazo la diferencia es profunda. 30 pasos linealmente, 1, 2, 3, etc. Y esa sería nuestra intuición del futuro, pues llegaríamos al paso número 30. 30 pasos exponencialmente, 2, 4, 8, 16, representa la realidad de la tecnología de la información. Y eso nos llevaría a 1000 millones en lugar de a 30 pasos. Y la diferencia es tremenda. No es una conjetura sobre el futuro, es la realidad a la que estamos asistiendo. Cuando yo era un estudiante fui al MIT y era el único sitio donde se podía manejar un ordenador, aunque había miles de estudiantes y profesores utilizándolo. Ese ordenador ocupaba un edificio entero y este ordenador es 1.000.000 de veces más barato que aquel ordenador que compartíamos todos, aquel macro ordenador, y 1000 veces más poderoso. 1000 millones de veces más poder computacional por unidad, por dólar, por ejemplo, y por año. 1.000.000 de veces más memoria por año, por euro, por ejemplo. 1.000.000 de en fin, todo se ha multiplicado exponencialmente. Un ordenador que necesitaba un edificio cabe en mi mano. Dentro de 25 años tendrá el tamaño de una célula, porque esa es otra de las progresiones tecnológicas previsibles o predictibles, es precisamente la miniaturización. Y bueno, en 120 años de progresos de computación, son algo exponencial, con unas mejoras impresionantes, pero es un crecimiento exponencial bastante previsible, que se ha producido de forma bastante suave. Yo he estado haciendo seguimiento a este crecimiento y veo que esto se sigue produciendo. Y hemos atravesado en este tiempo momentos de recesión, dos guerras mundiales, la Guerra Fría, y nada ha tenido ningún impacto en ese crecimiento, en esa progresión que después de estos eventos ha vuelto al punto de partida, como si nada se hubiera producido. Y así es como han explotado las aplicaciones de las tecnologías. Y podemos predecir precisamente. Hombre, hay proyectos concretos que pueden no ser previsibles. Hace 30 años podíamos ver que los factores que propiciaban los buscadores de Internet estaban siendo creados. Expansión de la posibilidad de buscar por todos los links posibles e imaginables en Internet a un coste razonable. Pero esa tecnología que iban a inventar dos chicos de una universidad, eso era imprevisible hace 30 años. Pero sí había elementos muy previsibles en esa evolución. En cuanto a la comercialización, a la creatividad, el acceso a esas tecnologías se ha hecho generalizado. Cuando me dicen que el acceso a las tecnologías es para unos pocos, yo les hablo de los teléfonos móviles. La tecnología de los móviles es algo tan generalizado, pero esto no parecía cuando empezaron. Hace 15 años alguien cogió un móvil y el que podía tener un teléfono móvil pertenecía a la clase, digamos, pudiente, y además eran móviles enormes, no cabían en un bolsillo. Eran pesados y no funcionaban muy bien. Pero en los 10 siguientes años pues nos hemos puesto en 1000 millones de móviles
y todo se va multiplicando, el número de móviles se van multiplicando por 2 en un periodo cada vez más corto. Y dentro de poco cada habitante del planeta tendrá un móvil, o sea, habrá un móvil por habitante. Yo he estado en China y los agricultores chinos tienen unos aparatitos que hacen cientos de miles de cosas realmente. Les permiten a los agricultores chinos, y esto también está generalizado en África, el acceso a todos los conocimientos del ser humano realmente, y son herramientas que capacitan a la gente, que permiten a la gente hacer trabajo creativo incluso, no solo el medio para el que los tienen. Es decir, que es un fenómeno muy democratizador. En mi primer libro, en los 80, escribí que la Unión Soviética cayó, o bueno, iba a caer por la emergencia de esas comunicaciones que en aquel momento eran incipientes, máquinas de fax, etcétera. Y en los 80 le parecía, mi predicción parecía ridícula, porque la Unión Soviética parecía todavía una superpotencia y unas cuantas máquinas de fax iban a acabar con ella, y eso fue precisamente lo que ocurrió. Gorbachev, las autoridades tenían el poder, controlaban la información, la radio, la televisión, pero se les escapó ese control cuando la información circulaba por otros medios, por estas comunicaciones descentralizadas, y esto barrió el totalitarismo. Se lo dije a Gorbachev hace 2 años en una comida. Me dijo, sí, eso fue lo que pasó. No sé si Yeltsin hubiera contestado lo mismo, pero eso fue exactamente lo que pasó. La ola de la democratización que barrió el mundo en los 90 fue gracias a la web y a todos estos sistemas descentralizados de circulación de la información, y todas las redes sociales, Facebook, Twitter, todas esas herramientas en todo el mundo suponen una una tecnología muy democratizadora. La gente puede hablar. La gente dice que yo soy un optimista, porque yo creo que los problemas que tenemos, el medio ambiente, la energía, la pobreza, las enfermedades, los vamos a superar con precisamente el poder, el crecimiento exponencial de esas tecnologías de la información. Pero también hay inconvenientes, hay efectos negativos, y hay un artículo muy famoso de Bill Joy que dice por qué no hacía falta el futuro, que habla de los grandes peligros de esas tecnologías. Yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer para evitar los efectos indeseables del uso masivo de tecnologías, y que, bueno, es uno de los retos principales que tenemos. Pero globalmente yo creo que tenemos el potencial de avanzar enormemente, evitar esos problemas y luchar con la ayuda de las tecnologías contra nuestros problemas actuales. Volvamos la vista atrás al año 1800, veamos cómo estaba la situación. La gente se moría con 50 años, no había ninguna herramienta para luchar contra las bacterias. La medicina se ha convertido en otra tecnología de la información actualmente. El problema, por ejemplo, veamos la expectativa, la esperanza de vida a lo largo de la historia, que ha pasado de una progresión lineal, porque la biología no era una tecnología de la información. Bueno, íbamos encontrando, descubriendo cosas, las medicinas, accidentalmente se descubría el funcionamiento de una bacteria, luego se sistematizaba la presión sanguínea, lo que producía las bajadas o subidas de presión, en fin. El progreso era lineal y ha sido muy útil. Hace 2 meses yo hablé a chicos de 12, 13 años de edad y les dije, si no hubiera sido por los progresos que hemos hecho en la medicina, muchos de nosotros no estaríamos aquí. Y esto es fruto de una progresión lineal, pero precisamente con la conversión con la entrada de las tecnologías de la información
en la medicina. Por ejemplo, el proyecto Genoma Humano se anunció en el 90, con gran escepticismo entre los científicos. Decían, no se va a conseguir descifrar el genoma en absoluto, sabiendo lo que se había hecho hasta aquel momento. Parecía que iba a llevar siglos, pero a mitad del proyecto se había descifrado el 1% del genoma, y entonces los escépticos dijeron, ven, esto es lo que habíamos previsto, no está funcionando este proyecto. Pero luego empezó esta progresión. Esto formaba parte ya de la progresión exponencial, porque pequeñas cantidades se multiplican por 2 y al llegar al 1% ya estamos muy cerca de un crecimiento exponencial del 1 al 100%. Y todo empezó a multiplicarse por 2 año tras año, y 7 años más tarde la progresión había sido espectacular. Algunas veces se progresaba el 10, el 12, pero los costes cada año eran de la mitad y el crecimiento era del doble. Ese es el poder que tiene, esa es la acción del crecimiento exponencial. Y ahora tenemos, 23.000 programas de software, y hemos secuenciado millones y millones de datos, y ahora comprendemos el funcionamiento del genoma, aunque estemos todavía en las fases iniciales de la comprensión, de la modelización, y esto ahora tenemos ordenadores que nos permiten precisamente comprender, actualizar estos software. ¿Cuánto se tarda en actualizar el software de una PDA? Seguramente se está actualizando la mía en estos momentos mientras hablo, y muchas veces es una evolución. Por ejemplo, uno de los millones de genes que tenemos es un gen que actúa sobre las calorías. Las cosas han cambiado mucho. En los primeros homínidos no tenían, por ejemplo, el problema de obesidad. Ahora sabemos que vamos a comer mañana sin ningún problema. Nuestro organismo no necesita estar preparado para asimilar cada caloría que ingerimos. Y en cambio, los animales que comen mucho, que necesitan muchas proteínas, no adquieren diabetes, no engordan, y las compañías farmacéuticas están investigando precisamente por qué, y por eso tenemos genes que no necesitamos, digamos, o que podrían cambiar. Y el conocimiento del genoma nos puede permitir actuar sobre esto. Terapia génica que añada genes, no solo que quite, sino que añada genes útiles, in vitro, por ejemplo, examinándolos con un tipo de microscopio nuevo, que los replique millones de veces, y entonces uno puede tener millones de células con el ADN propio, por ejemplo, pero con un gen que tiene una propiedad que necesitamos y que no tenemos, y que puede permitirnos curar una enfermedad mortal, por ejemplo, o ayudar a miles de procesos beneficiosos para el organismo. La realidad es muy diferente actualmente, y la medicina actual es muy distinta, como digo, a la que podíamos vivir hace unos años. Tenemos ordenadores que nos sirven de simuladores biológicos, podemos simular todos los procesos, todos los nuevos medicamentos, compuestos, por ejemplo, ensayos de seguridad de vacunas hechos por ordenador. Está empezando, pero todos los aspectos de la biología van a crecer exponencialmente,
en este sentido que estoy diciendo, con la aplicación de las tecnologías de la información a la medicina. Y luego también hablaré incluso de la energía, que puede parecernos que no es una tecnología de la información. Las nuevas tecnologías van a transformar la energía. Los combustibles fósiles no son una tecnología de la información, sin duda. Estamos hablando de la primera revolución industrial. Las tecnologías que se lanzaron eran un compromiso entre ayudar a la civilización por un lado, pero crear al mismo tiempo graves daños medioambientales. Estas nuevas tecnologías de ahora utilizan muy pocos recursos, son beneficiosas para el medio ambiente, se puede modernizar las células solares, por ejemplo, enormemente. Y pretendo examinar rápidamente precisamente los rasgos de este fenómeno, que considero que va a afectar a todo lo que nos preocupa, a todas nuestras actividades, este crecimiento exponencial. Se compara a veces con la ley de Moore. Yo no creo que pueda limitarse a esto. Habla del crecimiento exponencial de la electrónica, por ejemplo. Pero bueno, han pasado décadas hasta que, por ejemplo, teníamos circuitos integrados, hasta que pasamos del transistor al circuito integrado, de la miniaturización de su tamaño. Esto es una herramienta básica de la tecnología de la información. Y esto explica, la ley de Moore explica precisamente también por qué este crecimiento del que estamos hablando es exponencial. Bueno, y esto es de lo que voy a hablar. Lo que tienen ahí es lo que voy a hablar. ¿Alguna pregunta? Voy a contarlo, todo lo que hay ahí en esa transparencia lo voy a contar ahora más despacio. Hemos empezado con máquinas de lectura para ciegos, para disléxicos en los años 70. Esta máquina que hay en la mitad era pues como ese podio que está detrás de mí. Y bueno, era capaz de leer un texto, costaba $50.000 y leía solo unas fuentes de letra determinadas. Ahora tenemos esa capacidad en un aparato del tamaño de un móvil. Lee todo tipo de letras, incluso proyectando el móvil sobre un muro, fotografía y lee textos, y es mucho más, infinitamente más barato. Nos hemos beneficiado de este crecimiento exponencial y este aumento del rendimiento. Los móviles se abaratan a la mitad y son el doble de buenos todos los años, y están beneficiándose precisamente de la mejora exponencial en la electrónica y de esta ley que yo llamo ley de retornos acelerados, que se aceleran, o ley de ganancias crecientes. Esto empezó muy lentamente, primeros pasos, la edad de hierro, invención de la rueda, y después poco a poco la tecnología se utiliza porque el hombre utiliza las herramientas que consigue para crear nuevas herramientas. Pues ahora todos los ordenadores, por ejemplo, se han generalizado. El software de diseño asistido por ordenador, por ejemplo, que puede diseñar en segundos, lo que llevaba antes mucho tiempo. En fin, muchos infinitos ejemplos del aumento del ritmo, de la velocidad de progreso. Y esto es cierto para cualquier proceso evolutivo, incluso los procesos biológicos antes de la llegada de los seres humanos. Un proceso evolutivo crea una capacidad y la utiliza para adaptarse, para mejorar más rápido. Y bueno, he analizado, he hecho un análisis matemático que demuestra cómo estas mediciones, o sea, midiendo el crecimiento de las tecnologías de la información, muestra ese crecimiento exponencial, ese cambio de paradigma cada vez más rápido. Y ahora voy a enseñar una serie de ejemplos de que este crecimiento exponencial ha sido muy previsible, muy suave, que se ha producido de forma muy natural, como he dicho antes. Si podemos medir el poder que tiene, el poder subyacente, digamos, que tiene una tecnología, podemos predecir o adivinar su evolución futura.
Esta es la cuenta atrás a la singularidad, que es... entonces están los años, o sea que me remonto hace 10.000 o 20.000 años, tiempo que voy viendo el tiempo que ha tardado en producirse cada cambio de paradigma. Por ejemplo, la evolución en el conocimiento del ADN, la evolución de los ordenadores, la biología, cómo la biología se va adaptando a las evoluciones y las integra en cada cambio sucesivo, lo que le permite adaptarse mucho más rápido. Y ahí tienen las distintas fases de la evolución y ven cómo cada fase se va produciendo más rápido que la anterior. Aparición de una especie con capacidad de pensar de forma jerárquica, por ejemplo, en conceptos abstractos. Y entonces este homínido decidió que podía tener un palo que le permitía acceder a una rama más alta, y entonces poco a poco se generó un apéndice que le permitía hacer ese movimiento, etcétera. Los cambios de paradigma más rápidos se han producido de forma vertiginosa en los últimos pocos años, y esto muestra precisamente la aceleración continuada del cambio de paradigma a lo largo de la evolución biológica y después de la evolución tecnológica. Se me puede decir que aquí están solo algunos cambios de paradigma, los que encajaban en mi descripción, pero bueno, aquí he puesto muchos más. La Enciclopedia Británica, es decir, los acontecimientos clave en la evolución biológica y tecnológica para gente distinta, ¿no? Aunque haya opiniones distintas, hay una línea bastante bien definida de cuál fue lo más importante, y después se puede establecer la secuencia de tiempo transcurrido. La aceleración del crecimiento de las tecnologías de la información, 15 años para que el teléfono fuera adoptado por la población global, 7 años en el caso del teléfono móvil, es decir, aceleración continuada en la tasa o el ritmo de este cambio de paradigma. Y ahí aparecen las diferencias entre la progresión lineal y exponencial. Aunque parezcan a primera vista bastante similares, da la impresión de que no está ocurriendo no ocurre demasiado en el crecimiento exponencial. Al principio los crecimientos son muy pequeños. A principios de los 80, por ejemplo, se crea la WWW, la web, y parece algo relativamente poco importante, y esto permite ahora hablar a cientos de miles de personas. Y si miramos atrás, y en los 90 no hubiéramos podido predecir lo que iba a ocurrir con esta herramienta que utilizaban, de origen militar, que utilizaban unos pocos científicos. O sea, a mediados de los 90 se produjo una explosión absoluta, ¿no? Pero esa explosión podía preverse. Este es el gráfico más importante, el poder de los ordenadores. Empezando por los primeros modelos de los años 80. Primero, disminución del tamaño de los proyectos, es decir, que hay un aumento realmente inmenso de la capacidad del ordenador por dólar de coste desde que yo era estudiante, y una miniaturización paralela, y esto era bastante previsible. Yo
empecé a hablar de ello hace 30 años y luego lo he predicho, pero ha habido gente que ha dicho, vale, hasta ahora ha sido cierto, pero nadie sabe cómo va a seguir, o había bastante escepticismo, pero bueno, el crecimiento ha seguido lo que yo había previsto, y esta es realmente una propiedad de las tecnologías de la información. Y vemos la suavidad con la que crece este fenómeno, a pesar de todos los inconvenientes y de los dramas, las tragedias de la historia, que no parecen haber tenido ningún impacto en la escala del crecimiento, porque estaban ahí las condiciones que iban a permitir que las tecnologías de la información siguieran transformando el mundo. Se trata de un crecimiento exponencial que crece al ritmo previsto. Unos ejemplos procedentes de la electrónica. Es interesante ver, por ejemplo, el coste de un transistor. Cuando yo era estudiante en en Nueva York, me iba a estas tiendas de electrónica, que había muchas, me compraba algo de este tamaño, por $50, ¿no?, que donde almacenar información. En 68 podía comprar ese mismo transistor por $1. Ahora se puede comprar 1.000 millones por $1. Es decir, las cifras, la progresión es fantástica. Es alucinante. Esto no es un proyecto gubernamental ni un experimento. Es algo, la medición de la creatividad humana, de la innovación, de la competencia, con todo lo que lleva consigo, copias, bancarrotas, acusaciones de un país por copiar, en fin, con sus altos y sus bajos. La progresión general es bastante previsible. Y aumenta la velocidad, disminuye el coste del ciclo de transmisores, es decir, la mitad de coste cada año, y eso de forma bastante regular. El coste se recorta a la mitad. Esto es un fenómeno muy deflacionario, o sea que aquí no debemos preocuparnos por inflación, que parece una cosa mala, y deflación. Bueno, esta deflación concreta es la que permite el crecimiento económico. Es decir, el doble de cosas en un año, uno tiene a su disposición el doble de cosas por la mitad de precio, pero esto no le hace comprar el doble de cosas solo para gastarse lo mismo. Las promesas de la nanotecnología, por ejemplo, que nos van a permitir imprimir en 3 dimensiones, o sea, saldrá de nuestra impresora un objeto de 3 dimensiones, no una hoja Excel, ¿no? Yo puedo enviar por correo electrónico hoy, pues, una película, por ejemplo, un archivo con una canción, que antes tenía que estar en un soporte físico. Si todos los años baja a la mitad el coste, los economistas dicen que no vamos a comprar el doble, tal vez un poquito más, y entonces la economía que se mide en divisas va a caer, pero eso no es lo que hemos visto. Estos son los bits totales enviados, pero podríamos hacer este mismo cuadro con cualquier elemento, transistores, bases de ADN creados. Todo crece, sigue creciendo contado en divisas, a pesar de que se produce ese fenómeno de disminución del tamaño y del precio. Las tecnologías de la información son las generadoras de crecimiento económico en una industria que tiene una deflación del 50%, o que es deflacionaria, porque cuando se llega a un cierto nivel de avances tecnológicos, las aplicaciones domésticas se multiplican por 1000. Por ejemplo, al principio, cuando valían $500 y no funcionaban muy bien, los ordenadores no arrancaban, los teléfonos móviles no arrancaban.
Es decir, cuando se llega a un cierto nivel de precio y de rendimiento, de resultados de la tecnología, sus aplicaciones explotan. Y esto se refleja en el precio, los precios bajan, el rendimiento aumenta, es decir, que el siguiente móvil es la mitad de precio y el doble en términos de rendimiento. Se están recogiendo millones de genomas, vinculando distintos genes a enfermedades, y ahora se puede hacer porque los costes han bajado de forma espectacular. So this scale here is. Así que en esta escala, en esta gráfica de logaritmos, pues es una duplicación muy predecible con los datos genéticos que estamos viendo, y esto es muy habilitador. No es un proyecto planificado por el gobierno, sino el resultado de la creatividad y la competitividad de millones de personas por todo el globo. Y cada aspecto de la biología está cambiando así. Los costes están bajando a la mitad año tras año. Las TIC, que son muy democratizadoras, aquí vemos las cifras para el tráfico que se duplican cada 12 meses. Hay distintas maneras en las cuales podemos medir el tráfico. En la izquierda vemos puntos de los 80, y de aquí proyecté la emergencia de la World Wide Web en los 90. Estos gráficos nos dan una escala lineal en un caso y logarítmica en otro. Para una persona de a pie, pues igual piensa que la World Wide Web salió de la nada en los 90, pero no, se podía ver cómo estaba llegando si veíamos el crecimiento exponencial. Estamos reduciendo la tecnología en tamaño de manera exponencial también, y esto nos conlleva pues escalas cada vez más pequeñas. En la década de los 20 de este siglo vamos a tener una escala nano. Electrónica ya está en la escala nano. Una de las aplicaciones primordiales pues es la salud. Si yo digo que habrá equipos del tamaño de una célula de la sangre, si yo digo a una persona que cada persona tendrá en su cuerpo millones de esas células, pues me dirá, bueno, no me lo creo. Pero hemos visto la evolución de estas tecnologías, que ha sido muy rápida. En MIT tienen un aparato del tamaño de una célula que puede detectar células del cáncer también y destrozarlas. También vemos el diseño de una célula que puede reproducir las funciones de las células rojas. La biología es muy inteligente, muy compleja, pero es suboptimal comparada a lo que podemos hacer nosotros cuando entendemos lo que hace la biología. Las células robóticas rojas tienen más capacidades que las normales. Si se reemplaza una proporción de las normales con las robóticas, usted podría hacer un sprint olímpico de 15 minutos, o sentarse por debajo de en el suelo, en la piscina, 4 horas, por ejemplo. Así que habrá mucha computación, muchas posibilidades de simular el cerebro humano. Hemos simulado muchas regiones del cerebro, pero ¿qué del software? En último lugar, nuestras ideas de cómo crear el software inteligente, las ideas van a llegar de nuestro entendimiento del mejor sistema de software, que es el cerebro humano. No es la única fuente, también podemos tener soluciones mediante la ingeniería. Lo hicimos con el avión. Ha habido investigaciones durante 50 años sobre la inteligencia artificial. Ha habido mucho progreso. Yo he trabajado aquí. Pero si pudiésemos saber cómo el cerebro
funcione de manera inteligente. Esto nos dará pistas en cuanto a la creación de más software y más máquinas inteligentes. Estamos también logrando progreso exponencial aquí también. Estamos mostrando que podemos usar los modelos y los datos, que podemos transformarles en simulaciones. Aquí vemos una imagen de una simulación de una parte del neocórtex, que es donde hacemos nuestro pensamiento simbólico. Cogemos símbolos y usamos los símbolos para crear una idea. Y esto se transforma en la estructura que conocemos como el conocimiento. Es una estructura única en los mamíferos, y solo los seres humanos tienen una estructura lo suficientemente grande para poder manejar el lenguaje, las tecnologías, y estamos haciendo simulaciones con ello. También en cuanto al córtex auditivo, ha habido una prueba aquí sobre los rendimientos, y también en cuanto al córtex visual, el cerebellum, que es donde formamos nuestra formación de habilidades, se ha modelado y se ha simulado. Aquí vemos, bueno, cómo aprende un niño a atrapar una pelota. Mueve la mano así, una niña, por ejemplo, para atrapar una pelota. ¿Cómo se hace? Pues hay que resolver una docena de cálculos para hacer esta conexión, para atrapar la pelota. Y siempre nos hemos preguntado, ¿cómo funciona esto? Pues el cerebellum resuelve los cálculos de manera subconsciente, y hay modelos y simulaciones de dicho fenómeno. Esto está en una etapa preliminar, pero la aceleración es notable. Los modelos y simulaciones están también creciendo de manera exponencial. No va a haber una invasión de máquinas inteligentes aquí. Lo que va a hacer es lograr que seamos más inteligentes nosotros. Esto no es nada nuevo. Muy pocos de nosotros podríamos trabajar hoy sin lo que llamamos en inglés los brain extenders, los equipos que nos hacen trabajar más nuestros cerebros. Tenemos herramientas que nos hacen más productivos. Desde el momento en que cogimos un palo para tocar algo más, hemos desarrollado herramientas cada vez más útiles, y vamos a ser nosotros más inteligentes usando software de este tipo. Por detrás del crecimiento económico hay esto, que también está creciendo de manera exponencial. El valor de la labor humana ha pasado de 130 dólares a la hora en muy poco tiempo. Eso es el combustible del crecimiento económico. También vemos otras cifras de interés aquí, que son realmente conceptos transfronterizos. Podemos pensar que sí, pues hubo un problema con los .com, y ¿por qué no aparece aquí? Pues fue un fenómeno Wall Street. Fue un fenómeno que afectó a la comunidad de inversores, no en cuanto al uso de las tecnologías. La comunidad de inversores miró el Internet en los 90 y dijo, bueno, caray, esto va a cambiar todo, va a cambiar todos los modelos de negocio. Fue acertado, pero lo que no iba a hacer era hacerlo de inmediato, lo iba a hacer de manera exponencial, y eso quiere decir empezar con números muy pequeños, y luego en un momento dado llega a un punto donde despega. Y sin un modelo muy bueno de esto, la comunidad de inversores dijeron, bueno, es que no ha cambiado todo, no tuvimos razón, entonces, y todos los valores cayeron. Pero lo que estaba pasando es que sí que estaba progresando de manera exponencial. Miren ustedes a Google, por ejemplo, y los ingresos que obtiene, el éxito que está obteniendo con billones y billones de dólares. Esta psicología de boom bust sí que
predice algo, pero lo que está pasando es una transformación muy profunda. La educación también está llegando a ser más importante, a una escala más grande. Si vemos un siglo de datos, por ejemplo, estamos destrozando a trabajos en la parte de abajo, pero estamos añadiendo trabajos en la parte de arriba. Los trabajos nuevos que están en la parte alta de la escalera de las habilidades pagan mucho más. Entonces la escalera está cambiando en sí para mantenerse con este nivel de cambio. En Europa y en Estados Unidos estamos pagando 10 veces más por estudiante. En el año 1870 teníamos a 20.000 estudiantes en Estados Unidos, ahora tenemos millones. La energía solar, la Academia Nacional de Ingeniería me pidió, junto con Larry Stage, que hiciésemos un estudio sobre las nuevas energías, de hacer un plan para Estados Unidos sobre las energías. Vimos las distintas energías, vimos que la energía solar estaba duplicándose cada 2 años. Ese proceso empezó hace 20 años. Ha habido crecimiento plano exponencial durante 20 años. Se ha duplicado 10 veces ahora ya. Usando las TICs, se puede ver una organización a nivel de las moléculas para poder mejorar el almacenaje y también los equipos de energía solar. Está más caro, pero el punto de inflexión va a llegar en 5 años. Ahora está a 8 duplicaciones de poder ser el suministrador del 100% de las necesidades de energía del mundo. Me preguntaron si teníamos el potencial para hacerlo, pero yo dije que sí. Después de duplicar 8 veces más y estamos suministrando 100 veces 100% de las necesidades energéticas del mundo, solo estaremos usando un porcentaje muy pequeño de la fuente de energía solar. Y este político con el que estuve hablando de Israel, entonces desarrolló un programa para captar los mejores talentos, para mejorar los programas de energía solar. Este crecimiento exponencial que vemos aquí en los gráficos es visible. La gente no piensa que las tecnologías son muy importantes cuando solo forman el 1% de una solución. El Internet no tuvo éxito. El proyecto de la genoma humana, por ejemplo. La gente está diciendo esto sobre la energía solar hoy en día. Sí, es bien, y está bien, es bonita, pero nunca va a cumplir con las necesidades que tenemos. Esto es el coste por vatio que baja de manera exponencial también. La tecnología está llegando a ser cada vez más pequeña, está desapareciendo. La gente está online todo el rato. A la gente le gusta ver cosas en aparatos pequeños, pero vamos a tener soluciones con aparatos incluso en las gafas que llevamos. Prototipos que ya existen, que por ejemplo moviéndose la cabeza, la pantalla se mantiene constante, o estar en una situación tridimensional también de realidad virtual. Una aplicación emocionante es la realidad aumentada. Hay aplicaciones ya de realidad virtual en los celulares. Ahora se tiene que levantar el vídeo, pero por ende va a llegar incluso a las gafas que llevamos.
se va a poder ver un edificio y ver por dentro del mismo edificio. Habrá una mezcla de las realidades reales y virtuales cada vez más. Para el año 2029 tendremos la ingeniería revertida. Entenderemos cómo funciona el cerebro y vamos a poder continuar el proceso de expandir las capacidades del cerebro. Yo tenía que usar mi bicicleta cuando era estudiante. Ahora se puede llevar en la mano, doblada. Y los cambios en cuanto a la realidad y los sistemas nerviosos son también muy importantes. Este gráfico nos demuestra que cuando la salud no se trataba mediante la tecnología, es preinformación en cuanto a la salud. La biología que era descubriendo cosas como así por casualidad. Aquí la gente no vivía más de 22 años. Se dedicaban a usar los recursos. Entonces aquí vemos que la esperanza de vida hace 1000 años fue de 23 años. Y fue la mitad solo de lo que es hoy, hace 200 años solamente. Pero ahora con el uso de las tecnologías pues va a haber un cambio tremendo aquí. Va a haber progreso exponencial. Se va a duplicar cada año. Lo ha hecho cada año desde la recolta del genoma en el año 2003. Pues estas tecnologías nos van a ser 1000 veces más poderosas dentro de 10 años, 1.000.000 veces más que hoy en 20 años. Según mis modelos, en 15 años vamos a añadir más de un año cada año para cada persona. O sea que no solo para los niños pequeños, sino para los adultos también. Entonces, si ustedes podrían quedarse 15 años más, pues va a haber unos cambios tremendos. Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo debate de la Fundación Telefónica. Es el último de los 10 que hemos celebrado durante esta temporada y un acontecimiento de tal magnitud no podía menos que celebrarse otra vez en este auditorio donde comenzamos, en la sede de la Fundación Telefónica, donde empezaron hace ya casi 11 meses estos debates que nos han hecho aprender tanto. 3 apuntes solamente para los nuevos o que no hayáis estado en otras ocasiones en cuanto a cuestiones prácticas. La primera es que hoy, de forma excepcional, tenemos todo el tiempo hasta las 2 de la tarde para dedicar a nuestro invitado de esta mañana, así que él hará su conferencia, su charla inaugural del debate y después todas las preguntas que queráis. No hay debate con expertos, así que todo va a depender de vosotros, de Pablo y de los que estén conectados con el debate de la Fundación a través de Twitter. Quiero saludarles también a todos ellos y luego que tenemos traducción simultánea, saludar a los compañeros que nos van a hacer este trabajo que hace que nos consigamos entender todos y a las personas que nos van a acompañar para hacer la traducción en lengua de signos, ¿vale? Eso en cuanto al tema práctico. En cuanto al tema filosófico, ¿qué nos ha traído aquí? Pues nos ha traído seguir hablando de eso que llamamos 10 conceptos que están cambiando el futuro, que están cambiando el mundo. Como sabéis, los que nos habéis acompañado a lo largo de estos meses, han pasado por aquí referentes internacionales relacionados con este mundo tan cambiante que estamos viviendo, y esto ha sido para mí, y supongo que para muchos de vosotros también, una especie de ir creciendo, ¿no? Con lo que ellos nos contaban en un debate, luego aprendíamos para el debate del mes siguiente. El invitado de esta mañana, por tanto, pone un broche de oro, o de lo que quiera, de platino, un broche, un invento de broche, a una serie, yo diría que impecable, de conferencias que nos ha dado a muchos los paradigmas, las claves sobre las que se están moviendo hoy las relaciones sociales, empresariales, económicas y sobre todo cotidianas, porque una de las cosas que decíamos siempre es que lo más interesante es observar cómo esos cambios que se antojan como grandes transformaciones, como
algo relacionado más con la ciencia ficción que con la realidad, acaban incorporadas en nuestra vida cotidiana y además acabamos aprendiendo a manejarnos con ellas, con las nuevas herramientas de una forma natural, casi como aprendimos a hablar o como aprendimos a andar. Eso es lo que concluimos, ¿no?, después de cada debate, cómo esas grandes cosas luego tratan de hacernos fáciles las pequeñas cosas de la vida, y esas son las que acaban triunfando. Nuestro invitado esta mañana es un invitado excepcional. Muchos recordamos todavía aquella entrevista que le hizo el periodista científico Eduard Punset en su programa Redes, y Punset decía cuando le presentaba: para muchos Raymond Kurzweil es la persona que mejor predice el futuro, decía en el programa. Incluso para muchos presidentes de Estados Unidos, Kurzweil es la persona que mejor predice el futuro. Es inventor, es experto en sistemas, profesor, autor de algunos de los libros de referencia como La era de las máquinas inteligentes, La era de las máquinas espirituales o La singularidad está cerca. Pero, aunque han dicho de él que es el Ciber Nostradamus, el tecnólogo del futuro, el especialista de lo que está por venir, a mí lo que me gustaría es, si tuviera que elegir una definición, es una que diría algo así como: es el hombre que se atrevió con los inventos con los que la gran mayoría solo nos permitíamos soñar. Así que aquí tenemos a Ray Kurzweil. Adelante, bienvenido. Well, it's a pleasure to be here. Es un placer para mí estar aquí. ¿Cuántos de ustedes han asistido a conferencias anteriores dentro de este ciclo? Bien, pues a ver si consigo hacer una especie de recapitulación y decir que todo forma parte del mismo fenómeno, el crecimiento exponencial de las tecnologías de la información. Y a este respecto podemos predecir en cierto modo el futuro, pero esto no es cierto si hablamos del poder de las tecnologías de la información. Con respecto al poder global de las tecnologías de la información es difícil predecir su futuro. Luego hablaré de ello con más detalle. En Estados Unidos, y yo creo que en Europa puede ser cierto también, en la universidad pues teníamos esos libros, ¿no?, con sus fotos y sus gráficos. Y luego pues los autores de esos libros formaban parte de una cierta élite, ¿no? Se les llamaban en aquel momento Facebooks, era algo muy común en ese momento. Y a alguien se le ocurrió poner los libros online. Incluso este sistema se convirtió en un sistema que permitía, por ejemplo, a los graduados de una misma universidad reconocerse, buscarse por el país. Y este proyecto lo hicieron los estudiantes de esa universidad que lanzó Facebook con laptops de $1000. Y todos sabemos cuál es el crecimiento exponencial que ha tenido Facebook. Y esto nos enseña dos cosas sobre el pasado y sobre el futuro. Primero, todos tenemos en nuestras manos herramientas para crear un cambio exponencial. No necesitamos ser una compañía poderosa como Telefónica. Desde una universidad un chaval puede hacer lo mismo. Las herramientas están a su disposición. Puede lanzar una revolución social fundamental. Dos chicos de Stanford con laptops de $1000 buscaron un buscador, o encontraron un buscador que se convirtió en el mayor buscador del mundo también, y que está siendo utilizado por la mitad de los ordenadores del mundo. Esas herramientas que nos permiten establecer ese cambio exponencial son herramientas que están a disposición de cualquiera. Y yo creo que otra cosa que podemos aprender es que la tasa de cambio o la velocidad de cambio se acelera cada vez más. La semana pasada hablé en la Universidad de Basel. Era el 550 aniversario. La
prensa de Gutenberg tardó 400 años, el teléfono 50 años en llegar a una cuarta parte de la población de Estados Unidos y europea, los móviles tardaron 7 años en hacerse internacionales, Tweet 18 meses, el Twitter, es decir que la velocidad se incrementa. Estas tecnologías tienen un poder importantísimo que con un elemento muy predecible, predictible. Yo desde que era pequeño sabía que poniendo las cosas en el orden correcto esto da lugar a cuestiones mágicas, trascendentes. Yo inventé un lector, por ejemplo, de textos y la clave es el calendario para un inventor, es que las cosas lleguen en el momento adecuado. Ahora estamos invirtiendo y los inventores ponen enseguida sus inventos en el mercado y algunos, si obtienen los recursos, van a funcionar, pero a otros les faltan los enabling factors, los factores desencadenantes del éxito. Y entonces yo por eso me convertí en un estudiante de tecnologías de la información. Siendo ingeniero recogí muchos datos, traté de anticiparme precisamente con todos esos datos a la evolución de esas tecnologías y descubrí algo sorprendente. No esperaba que nada fuera especialmente previsible, predictible, pero pensé que analizando los datos con cierta inteligencia se podían ver las grandes tendencias y se podía adivinar, digamos, predecir lo que iba a producirse. Y me sorprendió que si uno mide las propiedades subyacentes en las tecnologías de la información, números de bits, millones de instrucciones por segundo, por año, por dólar, el número de bits por dólar, cómo evolucionan los bits que se transmiten en cuanto a su coste, en cuanto a su capacidad, resolución especial, forma de recogida de los datos por parte del cerebro, secuenciación de ADN. Yo podría hacer una lista de 50 de estas cuestiones que evolucionan de forma bastante predictible, previsible, porque crecen exponencialmente, se multiplican por 2 básicamente cada 11 meses, 12, 15 meses, dependiendo de cuál. Un crecimiento exponencial no es un crecimiento intuitivo. Si uno pregunta ¿qué es la inteligencia? La capacidad de predecir el futuro. Ahí es donde empieza la inteligencia. O sea, por ejemplo, la inteligencia me permite saber que si empujo a alguien se va a volver contra mí, o que debo alejarme del camino de un animal salvaje que me puede atacar. Eso es una intuición construida, presente en nuestro cerebro, pero estas formas de razonar son lineales, no son exponenciales. Hace 1000 años, si yo vi a un animal acercarse a mí, o el homínido en cuestión, haría una interpretación lineal de ese acto. Pero el crecimiento de las tecnologías de la información es exponencial, no es lineal. ¿Pero qué importa? Bueno, no es que importe mucho a corto plazo, pero sí a largo. A largo plazo la diferencia es profunda. 30 pasos linealmente, 1, 2, 3, etc. Y esa sería nuestra intuición del futuro, pues llegaríamos al paso número 30. 30 pasos exponencialmente, 2, 4, 8, 16, representa la realidad de la tecnología de la información. Y eso nos llevaría a 1000 millones en lugar de a 30 pasos. Y la diferencia es tremenda. No es una conjetura sobre el futuro, es la realidad a la que estamos asistiendo. Cuando yo era un estudiante fui al MIT y era el único sitio donde se podía manejar un ordenador, aunque había miles de estudiantes y profesores utilizándolo. Ese ordenador ocupaba un edificio entero y este ordenador es 1.000.000 de veces más barato que aquel ordenador que compartíamos todos, aquel macro ordenador, y 1000 veces más poderoso. 1000 millones de veces más poder computacional por unidad, por dólar, por ejemplo, y por año. 1.000.000 de veces más memoria por año, por euro, por ejemplo. 1.000.000 en fin, todo se ha multiplicado exponencialmente. Un ordenador que necesitaba un edificio cabe en mi mano.
dentro de 25 años tendrá el tamaño de una célula, porque esa es otra de las progresiones tecnológicas previsibles o predictibles, es precisamente la miniaturización. Y bueno, en 120 años de progresos de computación son algo exponencial, con unas mejoras impresionantes, pero es un crecimiento exponencial bastante previsible, que se ha producido de forma bastante suave. Yo he estado haciendo seguimiento a este crecimiento y veo que esto se sigue produciendo. Y hemos atravesado en este tiempo momentos de recesión, dos guerras mundiales, la Guerra Fría, y nada ha tenido ningún impacto en ese crecimiento, en esa progresión que después de estos eventos ha vuelto al punto de partida, como si nada se hubiera producido. Y así es como han explotado las aplicaciones de las tecnologías. Y podemos predecir precisamente... Hombre, hay proyectos concretos que pueden no ser previsibles. Hace 30 años podíamos ver que los factores que propiciaban los buscadores de Internet estaban siendo creados. Expansión de la capacidad, posibilidad de buscar por todos los links posibles e imaginables en Internet a un coste razonable. Pero esa tecnología que iban a inventar dos chicos de una universidad, eso era imprevisible hace 30 años. Pero sí había elementos muy previsibles en esa evolución. En cuanto a la comercialización, a la creatividad, el acceso a esas tecnologías se ha hecho generalizado. Cuando me dicen que el acceso a las tecnologías es para unos pocos, yo les hablo de los teléfonos móviles. La tecnología de los móviles es algo tan generalizado, pero esto no parecía cuando empezaron. Hace 15 años alguien cogió un móvil y el que podía tener un teléfono móvil pertenecía a la clase, digamos, pudiente, y además eran móviles enormes, no cabían en un bolsillo, eran pesados y no funcionaban muy bien. Pero en los 10 siguientes años pues nos hemos puesto en 1.000 millones de móviles, y todo se va multiplicando, el número de móviles se van multiplicando por 2 en un periodo cada vez más corto. Y dentro de poco cada habitante del planeta tendrá un móvil, o sea, habrá un móvil por habitante. Yo he estado en China y los agricultores chinos tienen unos aparatitos que hacen cientos de miles de cosas realmente. Les permiten a los agricultores chinos, y esto también está generalizado en África, el acceso a todos los conocimientos del ser humano realmente, y son herramientas que capacitan a la gente, que permiten a la gente hacer trabajo creativo incluso, no solo el medio para el que los tienen. Es decir, que es un fenómeno muy democratizador. En mi primer libro, en los 80, escribí que la Unión Soviética cayó, iba a caer por la emergencia de esas comunicaciones que en aquel momento eran incipientes, máquinas de fax, etcétera. Y en los 80 le parecía, mi predicción parecía ridícula, porque la Unión Soviética parecía todavía una superpotencia y unas cuantas máquinas de fax iban a acabar con ella, y eso fue precisamente lo que ocurrió. Gorbachev, las autoridades tenían el poder, controlaban la información, la radio, la televisión, pero se les escapó ese control cuando la información circulaba por otros medios, por estas comunicaciones descentralizadas, y esto barrió el totalitarismo. Se lo dije a Gorbachev hace 2 años en una comida. Me dijo, sí, eso fue lo que pasó. No sé si Yeltsin hubiera contestado lo mismo, pero eso fue exactamente lo que pasó. La ola de la democratización que barrió el mundo en los 90 fue gracias a la web y a todos estos sistemas descentralizados de circulación de la información, y todas las redes sociales, Facebook, Twitter, todas esas herramientas en todo el mundo suponen una tecnología muy democratizadora.
La gente puede hablar. La gente dice que yo soy un optimista, porque yo creo que los problemas que tenemos, el medio ambiente, la energía, la pobreza, las enfermedades, los vamos a superar con precisamente el poder, el crecimiento exponencial de esas tecnologías de la información. Pero también hay inconvenientes, hay efectos negativos, y hay un artículo muy famoso de Bill Joy que dice por qué no hacía falta el futuro, que habla de los grandes peligros de esas tecnologías. Yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer para evitar los efectos indeseables del uso masivo de tecnologías, y que, bueno, es uno de los retos principales que tenemos. Pero globalmente yo creo que tenemos el potencial de avanzar enormemente, evitar esos problemas y luchar con la ayuda de las tecnologías contra nuestros problemas actuales. Volvamos la vista atrás al año 1800, veamos cómo estaba la situación. La gente se moría con 50 años, no había ninguna herramienta para luchar contra las bacterias. La medicina se ha convertido en otra tecnología de la información actualmente. El problema, por ejemplo, veamos la expectativa, la esperanza de vida a lo largo de la historia, que ha pasado de una progresión lineal, porque la biología no era una tecnología de la información. Bueno, íbamos encontrando, descubriendo cosas, las medicinas, accidentalmente se descubría el funcionamiento de una bacteria, luego se sistematizaba la presión sanguínea, lo que producía las bajadas o subidas de presión, en fin. El progreso era lineal y ha sido muy útil. Hace 2 meses yo hablé a chicos de 12, 13 años de edad y les dije, si no hubiera sido por los progresos que hemos hecho en la medicina, muchos de nosotros no estaríamos aquí. Y esto es fruto de una progresión lineal, pero precisamente con la conversión con la entrada de las tecnologías de la información en la medicina, por ejemplo, el proyecto Genoma Humano se anunció en el 90 con gran escepticismo entre los científicos. Decían, no se va a conseguir descifrar el genoma en absoluto, sabiendo lo que se había hecho hasta aquel momento. Parecía que iba a llevar siglos, pero a mitad del proyecto se había descifrado el 1% del genoma, y entonces los escépticos dijeron, ven, esto es lo que habíamos previsto, no está funcionando este proyecto. Pero luego empezó esta progresión. Esto formaba parte ya de la progresión exponencial, porque pequeñas cantidades se multiplican por 2 y al llegar al 1% ya estamos muy cerca de un crecimiento exponencial del 1 al 100%. Y todo empezó a multiplicarse por 2 año tras año, y 7 años más tarde la progresión había sido espectacular. Algunas veces se progresaba el 10, el 12, pero los costes cada año eran de la mitad y el crecimiento era del doble. Ese es el poder que tiene, esa es la acción del crecimiento exponencial. Y ahora tenemos, 23.000 programas de software, y hemos secuenciado millones y millones de datos, y ahora comprendemos el funcionamiento del genoma, aunque estemos todavía en las fases iniciales de la comprensión, de la modelización, y esto ahora tenemos ordenadores que nos permiten precisamente comprender, actualizar estos software. ¿Cuánto se tarda en actualizar el software de una PDA? Seguramente se está actualizando la mía en estos momentos mientras hablo, y muchas veces es una evolución. Por ejemplo, uno de los millones de
genes que tenemos. Es un gen que actúa sobre las calorías. Las cosas han cambiado mucho. En los primeros homínidos no tenían, por ejemplo, el problema de obesidad. Ahora sabemos que vamos a comer mañana sin ningún problema. Nuestro organismo no necesita estar preparado para asimilar cada caloría que ingerimos. Y en cambio, los animales que comen mucho, que necesitan muchas proteínas, no adquieren diabetes, no engordan. Y las compañías farmacéuticas están investigando precisamente por qué. Y bueno, y por eso tenemos genes que no necesitamos, digamos, o que podrían cambiar. Y el conocimiento del genoma nos puede permitir actuar sobre esto. Terapia génica que añada genes, no solo que quite, sino que añada genes útiles in vitro, por ejemplo, examinándolos con un tipo de microscopio nuevo, que los replique millones de veces, y entonces uno puede tener millones de células con el ADN propio, por ejemplo, pero con un gen que tiene una propiedad que necesitamos y que no tenemos, y que puede permitirnos pues curar una enfermedad mortal, por ejemplo, o ayudar a miles de procesos beneficiosos para el organismo. La realidad es muy diferente actualmente, y la medicina actual es muy distinta, como digo, a la que podíamos vivir hace unos años. Tenemos ordenadores que nos sirven de simuladores biológicos, podemos simular todos los procesos, todos los nuevos medicamentos, compuestos, por ejemplo, ensayos de seguridad de vacunas hechos por ordenador. Está empezando, pero todos los aspectos de la biología van a crecer exponencialmente en este sentido que estoy diciendo, con la aplicación de las tecnologías de la información a la medicina. Y luego también hablaré incluso de la energía, que puede parecernos que no es una tecnología de la información. Las nuevas tecnologías van a transformar la energía. Los combustibles fósiles no son una tecnología de la información, sin duda. Estamos hablando de la primera revolución industrial. Las tecnologías que se lanzaron eran un compromiso entre ayudar a la civilización por un lado, pero crear al mismo tiempo graves daños medioambientales. Estas nuevas tecnologías de ahora utilizan muy pocos recursos, son beneficiosas para el medio ambiente. Se puede modernizar las células solares, por ejemplo, enormemente. Y pretendo examinar rápidamente precisamente los rasgos de este fenómeno, que considero que va a afectar a todo lo que nos preocupa, a todas nuestras actividades, este crecimiento exponencial. Se compara a veces con la ley de Moore. Yo no creo que pueda limitarse a esto. Habla del crecimiento exponencial de la electrónica, por ejemplo. Pero bueno, han pasado décadas hasta que, por ejemplo, teníamos circuitos integrados, hasta que pasamos del transistor al circuito integrado, de la miniaturización de su tamaño. Esto es una herramienta básica de la tecnología de la información. Y esto explica, la ley de Moore explica precisamente también por qué este crecimiento del que estamos hablando es exponencial. Bueno, y esto es de lo que voy a hablar. Lo que tienen ahí es lo que voy a hablar. ¿Alguna pregunta? Voy a contarlo, todo lo que hay ahí en esa transparencia lo voy a contar ahora más despacio. Hemos empezado con máquinas de lectura para ciegos, para disléxicos en los años 70. Esta máquina que hay en la mitad era pues como ese podio que está detrás de mí. Y bueno, era capaz de leer un texto, costaba $50.000 y leía solo unas fuentes de letra determinadas. Ahora tenemos esa capacidad en un aparato del tamaño de un móvil. Lee todo tipo de letras, incluso proyectando el móvil sobre un muro.
fotografía y lee textos, y es mucho más, infinitamente más barato. Nos hemos beneficiado de este crecimiento exponencial y este aumento del rendimiento. Los móviles se abaratan a la mitad y son el doble de buenos todos los años, y están beneficiándose precisamente de la mejora exponencial en la electrónica y de esta ley que yo llamo ley de retornos acelerados, que se aceleran, o ley de ganancias crecientes. Esto empezó muy lentamente, primeros pasos, la edad de hierro, invención de la rueda, y después poco a poco la tecnología se utiliza, porque el hombre utiliza las herramientas que consigue para crear nuevas herramientas. Pues ahora todos los ordenadores, por ejemplo, se han generalizado. El software de diseño asistido por ordenador, por ejemplo, que puede diseñar en segundos, lo que llevaba antes mucho tiempo. En fin, muchos infinitos ejemplos del aumento del ritmo, de la velocidad de progreso. Y esto es cierto para cualquier proceso evolutivo, incluso los procesos biológicos antes de la llegada de los seres humanos. Un proceso evolutivo crea una capacidad y la utiliza para adaptarse, para mejorar más rápido. Y bueno, he analizado, he hecho un análisis matemático que demuestra cómo estas mediciones, o sea, midiendo el crecimiento de las tecnologías de la información, muestra ese crecimiento exponencial, ese cambio de paradigma cada vez más rápido. Y ahora voy a enseñar una serie de ejemplos de que este crecimiento exponencial ha sido muy previsible, muy suave, que se ha producido de forma muy natural, como he dicho antes. Si podemos medir el poder que tiene, el poder subyacente, digamos, que tiene una tecnología, podemos predecir o adivinar su evolución futura. Esta es la cuenta atrás a la singularidad, que es entonces están los años, o sea que me remonto hace 10.000 o 20.000 años, tiempo que voy viendo el tiempo que ha tardado en producirse cada cambio de paradigma. Por ejemplo, la evolución en el conocimiento del ADN, la evolución de los ordenadores, la biología, cómo la biología se va adaptando a las evoluciones y las integra en cada cambio sucesivo, lo que le permite adaptarse mucho más rápido. Y ahí tienen las distintas fases de la evolución, y ven cómo cada fase se va produciendo más rápido que la anterior. Aparición de una especie con capacidad de pensar de forma jerárquica, por ejemplo, en conceptos abstractos. Y entonces este homínido decidió que podía tener un palo que le permitía acceder a una rama más alta, y entonces poco a poco se generó un apéndice que le permitía hacer ese movimiento, etcétera. Los cambios de paradigma más rápidos se han producido de forma vertiginosa en los últimos pocos años, y esto muestra precisamente la aceleración continuada del cambio de paradigma a lo largo de la evolución biológica y después de la evolución tecnológica. Se me puede decir que aquí están solo algunos cambios de paradigma, los que encajaban en mi descripción, pero bueno, aquí he puesto muchos más. La Enciclopedia Británica, es decir, los acontecimientos clave en la evolución biológica y tecnológica para gente distinta, ¿no? Aunque haya
opiniones distintas, hay una línea bastante bien definida de cuál fue lo más importante y después se puede establecer la secuencia de tiempo transcurrido. La aceleración del crecimiento de las tecnologías de la información, 15 años para que el teléfono fuera adoptado por la población global, 7 años en el caso del teléfono móvil, es decir, aceleración continuada en la tasa o el ritmo de este cambio de paradigma. Y ahí aparecen las diferencias entre la progresión lineal y exponencial. Aunque parezcan a primera vista bastante similares, da la impresión de que no está ocurriendo no ocurre demasiado en el crecimiento exponencial. Al principio los crecimientos son muy pequeños. A principios de los 80, por ejemplo, se crea la WWW, la web, y parece algo relativamente poco importante, y esto permite ahora hablar a cientos de miles de personas. Y si miramos atrás, y en los 90 no hubiéramos podido predecir lo que iba a ocurrir con esta herramienta que utilizaban de origen militar, que utilizaban unos pocos científicos. O sea, a mediados de los 90 se produjo una explosión absoluta, ¿no? Pero esa explosión podía preverse. Este es el gráfico más importante, el poder de los ordenadores. Empezando por los primeros modelos de los años 80. Primero, disminución del tamaño de los proyectos, es decir, que hay un aumento realmente inmenso de la capacidad del ordenador por dólar de coste desde que yo era estudiante, y una miniaturización paralela, y esto era bastante previsible. Yo empecé a hablar de ello hace 30 años y luego lo he predicho, pero ha habido gente que ha dicho, vale, hasta ahora ha sido cierto, pero nadie sabe cómo va a seguir, o había bastante escepticismo, pero el crecimiento ha seguido lo que yo había previsto, y esta es realmente una propiedad de las tecnologías de la información. Y vemos la suavidad con la que crece este fenómeno, a pesar de todos los inconvenientes y de los dramas, las tragedias de la historia, que no parecen haber tenido ningún impacto en la escala del crecimiento, porque estaban ahí las condiciones que iban a permitir que las tecnologías de la información siguieran transformando el mundo. Se trata de un crecimiento exponencial que crece al ritmo previsto. Unos ejemplos procedentes de la electrónica. Es interesante ver, por ejemplo, el coste de un transistor. Cuando yo era estudiante en Nueva York, me iba a estas tiendas de electrónica, que había muchas, me compraba algo de este tamaño, por $50, ¿no? Que donde almacenar información. En 68 podía comprar ese mismo transistor por $1. Ahora se puede comprar 1.000 millones por $1. Es decir, las cifras, la progresión es fantástica. Es alucinante. Esto no es un proyecto gubernamental ni un experimento. Es algo, la medición de la creatividad humana, de la innovación, de la competencia, con todo lo que lleva consigo, copias, bancarrotas, acusaciones de un país por copiar, en fin, con sus altos y sus bajos. La progresión general es bastante previsible.
y aumenta la velocidad, disminuye el coste del ciclo de transmisores, es decir, la mitad de coste cada año y eso de forma bastante regular. El coste se recorta a la mitad. Esto es un fenómeno muy deflacionario, o sea que aquí no debemos preocuparnos por inflación, que parece una cosa mala, y deflación. Bueno, esta deflación concreta es la que permite el crecimiento económico. Es decir, el doble de cosas en un año, uno tiene a su disposición el doble de cosas por la mitad de precio, pero esto no le hace comprar el doble de cosas solo para gastarse lo mismo. Las promesas de la nanotecnología, por ejemplo, que nos van a permitir imprimir en 3 dimensiones, o sea, saldrá de nuestra impresora un objeto de 3 dimensiones, no una hoja Excel, ¿no? Yo puedo enviar por correo electrónico hoy pues una película, por ejemplo, un archivo con una canción, que antes tenía que estar en un soporte físico. Si todos los años se baja a la mitad el coste, los economistas dicen que no vamos a comprar el doble, tal vez un poquito más, y entonces la economía que se mide en divisas va a caer, pero eso no es lo que hemos visto. Estos son los bits totales enviados, pero podríamos hacer este mismo cuadro con cualquier elemento, transistores, bases de ADN creados. Todo crece, sigue creciendo contado en divisas, a pesar de que se produce ese fenómeno de disminución del tamaño y del precio. Las tecnologías de la información son las generadoras de crecimiento económico en una industria que tiene una deflación del 50%, o que es deflacionaria, porque cuando se llega a un cierto nivel de avances tecnológicos, las aplicaciones domésticas se multiplican por 1000. Por ejemplo, al principio, cuando valían $500 y no funcionaban muy bien, los ordenadores no arrancaban, los teléfonos móviles no arrancaban. Es decir, cuando se llega a un cierto nivel de precio y de rendimiento, de resultados de la tecnología, sus aplicaciones explotan. Y esto se refleja en el precio, los precios bajan, el rendimiento aumenta, es decir, que el siguiente móvil es la mitad de precio y el doble en términos de rendimiento. Se están recogiendo millones de genomas, vinculando distintos genes a enfermedades, y ahora se puede hacer porque los costes han bajado de forma espectacular. So this scale here is Así que en esta escala, en esta gráfica de logaritmos, pues es una duplicación muy predecible con los datos genéticos que estamos viendo, y esto es muy habilitador. No es un proyecto planificado por el gobierno, sino el resultado de la creatividad y la competitividad de millones de personas por todo el globo. Y cada aspecto de la biología está cambiando así. Los costes están bajando a la mitad año tras año. Las TIC, que son muy democratizadoras, aquí vemos las cifras para el tráfico que se duplican cada 12 meses. Hay distintas maneras en las cuales podemos medir el tráfico. En la izquierda vemos puntos de los 80, y de aquí proyecté la emergencia de la World Wide Web en los 90. Estos gráficos nos dan una escala lineal en un caso y logarítmica en otro. Para una persona de a pie, pues igual piensa que la World Wide Web salió de la nada en los 90, pero no, se podía ver cómo estaba llegando si veíamos el crecimiento exponencial. Estamos reduciendo la tecnología en tamaño de manera exponencial también, y esto nos conlleva
pues escalas cada vez más pequeñas. En la década de los 20 de este siglo vamos a tener una escala nano. Electrónica ya está en la escala nano. Una de las aplicaciones primordiales pues es la salud. Si yo digo que habrá equipos del tamaño de una célula de la sangre, si yo digo a una persona que cada persona tendrá en su cuerpo millones de esas células, pues me dirá, bueno, no me lo creo. Pero hemos visto la evolución de estas tecnologías, que ha sido muy rápida. En MIT tienen un aparato del tamaño de una célula que puede detectar células del cáncer también y destrozarlas. También vemos el diseño de una célula que puede reproducir las funciones de las células rojas. Bueno, muchas gracias a Ray Kurzweil por su conferencia y también por ser tan amable luego en la explicación a las preguntas que habéis hecho. Querría pedir, por favor, a Pepe y a Javier Salas que suban un momento aquí, que tienen algo que deciros. Bueno, muy rápido, porque ya yo creo que todos queremos digerir todas estas ideas, ¿no?, que nos ha dado Ray, que ha sido magnífica la presentación. Como es la última charla de este ciclo, pues tenía tres cosas que tenía que deciros. Por una parte, un hasta luego a la conferencia. Por otra parte, hablaros de un regalo que os vamos a hacer. Y por otra parte, hablaros de una fiesta. O sea que espero que esto por lo menos atraiga vuestro interés un poco más, ¿vale? Bueno, el hasta luego es simplemente porque hemos terminado un ciclo de conferencias, 10 conferencias. Por aquí han pasado 9 expertos internacionales, 16 expertos españoles. Yo creo que lo hemos disfrutado. Yo lo he disfrutado en lo personal. Este ciclo ha sido muy importante en lo personal para mí. En lo profesional he conocido gente que antes no conocía. He podido tratar con gente de la talla de Ray cuando he ido a buscarles, cuando hemos estado con ellos preparando todo esto. Entonces me toca ser un poco emocional y deciros que, bueno, que yo creo que ha sido una experiencia muy buena y que la vamos a repetir. Ya estamos pensando en el próximo ciclo, y mientras tanto pues tenemos un ciclo que ya sabéis por las tardes, que se llama Internet y las nuevas tecnologías crean nuevas profesiones, que ya está en marcha. Entonces los agradecimientos pues son a dos personas que yo creo que han sido esenciales para esto. Una de ellas es Dion Inespral, que no está hoy aquí porque su espalda no se lo ha dejado, que ha sido la persona que nos ha ayudado a diseñar este ciclo, y que muchas de las cosas buenas que tiene este ciclo se han debido a él, ¿no? Sé que nos está siguiendo porque lo estoy viendo aquí en el Twitter, y entonces, bueno, pues darle las gracias a él. La otra persona que yo creo que le ha dado un cambio fundamental a este es Mara. Cuando le propusimos a Mara en el segundo evento que se uniera a nosotros, es que ni lo pensó, ni lo dudó. O sea, le encantó. Hemos tenido siempre su colaboración, le ha dado vida, yo creo, que a cada evento, y me gustaría un poco, pues tanto a Diony como a ella, pues un aplauso de agradecimiento por vuestra parte. Bueno, vale, vamos al regalo, ¿eh? Habíamos pensado haceros un regalo, porque esto se acaba, es un regalo. Yo sé que la mayor parte de vosotros, bueno, queríamos un regalo que tuviera, por una parte, digamos, un tesoro, una sorpresa, una sabiduría, y por otra parte, tecnología punta, ¿no? Yo sé que muchos de vosotros pues pensaríais en un iPhone o en un iPad, pero nos parecía, la verdad es que después de mirarlo bien, nos parecía que la tecnología de las pantallas táctiles es muy antigua. Ya vimos todos una charla en TED en el año 96. Total, que pensamos en otra cosa y os vamos a regalar pues una tarjeta, ¿no? En esta parte de la tarjeta te dice realmente el secreto de lo único que te separa del futuro. Ya lo veréis ahora cuando pidáis vuestra tarjeta. Y en esta otra parte, pues, y conectando con los entornos inmersivos virtuales de que nos hablaba Ray, pues realmente tendréis una tarjeta, una dirección, que si tenéis un PC con una cámara, vais a esa dirección y veréis en realidad aumentada pues un recuerdo para siempre de este ciclo, ¿vale? Entonces este es el regalo, mejor que, como habéis visto, que un iPad.
Y por fin la fiesta. Una de las cosas que hemos aprendido es que hemos disfrutado mucho juntos. Nosotros, muchos de vosotros habéis sido muy fieles, hemos disfrutado mucho con los ponentes que hemos tenido y hemos decidido que en vez de ser este el último y definitivo evento, vamos a hacer una fiesta el 9 de julio. Una fiesta del pensamiento, una thinking party le hemos llamado. Vamos a hacer una fiesta de pensamiento que es un viernes, el día 9 de julio, o sea que yo os sugeriría casi que lo pidáis como día libre, porque vamos a tener charlas desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, más comida juntos, más café, más disfrute. Ya tenemos el ok de 14 ponentes españoles de lo mejorcito, y no voy a decir los nombres porque seguro me olvidaría alguno, pero muchos están aquí, van a estar aquí durante la mañana. Y vamos a traer también a Eduardo Punset, ¿no? Vamos a hacer un homenaje también a todos los movimientos de Internet con los que hemos tenido relación durante este último año, pues como Café Periodismo, It's and Tweets, Beers and Blog, Innofera, Monday Reading Club, Last Thursday. Todos ellos les vamos a invitar para que traigan su gente, comamos juntos y disfrutemos después de la charla de Eduardo Punset y después de todas las demás, ¿no? Entonces quedáis todos emplazados, los que estáis aquí, los que estáis siguiéndolo por Internet, para el 9 de julio en esa Thinking Party, que yo creo que va a ser una buena manera de llenarse la cabeza para irse después de vacaciones. Y ya yo no tenía nada más y me gustaría que Javier Nadal, que es el responsable de Fundación Telefónica, pues ya sí que nos dijera el adiós. Bueno, yo competir con una fiesta es muy difícil, pero aguantar un poquito, porque lo mío es corto y además tiene un reto, con lo cual aquí cada uno pone lo suyo. Por supuesto me sumo a todos los agradecimientos y a las felicitaciones de todo el mundo que ha participado en el ciclo, por supuesto Mara Torres, por supuesto los conferenciantes, los ponentes, por supuesto todos vosotros, por supuesto el equipo de Pepe y muy en especial a Pepe, que estoy aquí sobre todo para pedirle un aplauso a Pepe, porque él es el que... Porque hace un año yo le planteé un reto que fue hacer algo que realmente valiese la pena, que el mundo está cambiando, que supiéramos por qué está cambiando, que nos ayude a cambiar y a ver cómo cambia y adaptarnos a ese cambio. Creo que el resultado ha sido muy positivo y creo que podemos decir claramente que el resultado es por lo menos el doble de bueno de lo que hacíamos antes. Creo que no hay duda. Y entonces, siguiendo las enseñanzas que hoy nos ha dicho el profesor Kurzweil, yo le voy a pedir solo, y aquí en público, y lo va a cumplir, que el año que viene lo que hagamos, que no sé muy bien todavía lo que será, pero lo que hagamos simplemente, llanamente y solo sea el doble de bueno que el de este año. Si lo conseguimos hacer 5 o 6 años, seguro que entre los que están en la sala y entre los que nos siguen a través de Twitter sacamos 1 o 2 premios Nobel y después el doble. Así que solo ese pequeño reto y muchas gracias por Momento, Javier. Que, hombre, claro, esto es una especie de partido de tenis, ¿no? Yo te agradezco, tú me agradeces, él agradece. No, yo lo que quería era agradecerles a todos ustedes, a todos vosotros, el que hayáis estado aquí, algunos, como dice Pepe y como dice Javier, muy fieles. Indudablemente lo que nos han aportado los expertos internacionales es asombroso. O sea, nosotros yo creo que somos personas más cultivadas en las tecnologías y en el mundo en general desde de 11 meses para acá. Pero hay algo que siempre decimos, ¿no? Cuando terminamos, lo importante no es sacar respuestas, sino salir con la cabeza llena de preguntas. Entonces ahí tengo que agradecer la labor que habéis hecho los que habéis estado presentes, por vuestra curiosidad, por vuestra sagacidad y por hacer esas preguntas tan certeras. Yo, por ejemplo, hoy, después de tener al profesor Kurzweil, salgo con una que es: en esa línea que nos ha dibujado, que empezaba con vida y terminaba con personal computer, ¿no? La vida y el ordenador, esa cuenta atrás a la singularidad. El siguiente será el robot humano. No se lo he querido preguntar porque es una de las preguntas que me quiero llevar en la cabeza. Así que nada, muchísimas gracias a todos, al profesor Kurzweil, a Javier, a José de la Peña, a Rosa y a todos vosotros por haber hecho que esto haya quedado redondo. Buenos días.
Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo debate de la Fundación Telefónica. Es el último de los 10 que hemos celebrado durante esta temporada y un acontecimiento de tal magnitud no podía menos que celebrarse otra vez en este auditorio donde comenzamos, en la sede de la Fundación Telefónica, donde empezaron hace ya casi 11 meses estos debates que nos han hecho aprender tanto. 3 apuntes solamente para los nuevos o que no hayáis estado en otras ocasiones en cuanto a cuestiones prácticas. La primera es que hoy, de forma excepcional, tenemos todo el tiempo hasta las 2 de la tarde para dedicar a nuestro invitado de esta mañana, así que él hará su conferencia, su charla inaugural del debate y después todas las preguntas que queráis. No hay debate con expertos, así que todo va a depender de vosotros, de Pablo y de los que estén conectados con el debate de la Fundación a través de Twitter. Quiero saludarles también a todos ellos y luego que tenemos traducción simultánea, saludar a los compañeros que nos van a hacer este trabajo que hace que nos consigamos entender todos y a las personas que nos van a acompañar para hacer la traducción en lengua de signos, ¿vale? Eso en cuanto al tema práctico. En cuanto al tema filosófico, ¿qué nos ha traído aquí? Pues nos ha traído seguir hablando de eso que llamamos 10 conceptos que están cambiando el futuro, que están cambiando el mundo. Como sabéis, los que nos habéis acompañado a lo largo de estos meses, han pasado por aquí